Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio de Jovot a Levavot. Y hoy Rabbeinu nos presenta su argumento ya. En el capítulo pasado tenemos diferentes argumentos para la unidad de Dios. Pero unidad es algo que nosotros predicamos de las cosas de manera diferente, ¿cierto? Un ser humano no es uno de la misma forma que un sándwich es uno, o que el miembro de un equipo de fútbol es uno dentro de esa pluralidad. Y hoy Rabbeinu nos va a acompañar en este argumento que nos lleva, por supuesto, siempre a esta intuición, a esta dirección de un conocimiento, de una conexión con la unidad máxima. A partir de nuestros errores y nuestras, diciendo, bueno, y si lo... No, cada vez que comenzamos a pensar que hay un principio que subyace a todo el universo, que no es la unidad, encontramos contradicción, encontramos caos. La distinción entre la unidad verdadera, absoluta, y la unidad convencional es la siguiente. ¿Ok? Vamos a ver en qué... Déjenme este convencional un segundito. Ya vamos a ver por qué estamos escogiendo este término. El término uno se deriva del concepto de unidad. Recordemos, Rabbeinu está en un mundo platónico. Un pingüino es uno, un patín es uno, un sándwich es uno, porque participan de la unidad. Pero este término se utiliza en dos sentidos. Uno de ellos es mikri, accidental, que es la unidad convencional, mientras que el segundo es en esencia y duradero, es la verdad absoluta. Entonces tenemos dos tipos de unidad: la unidad absoluta, la unidad verdadera, que ya sabemos, les daño la película, es Dios. Y tenemos la unidad convencional, que es la unidad que nosotros observamos en otros espacios, incluida nuestra propia unidad. La unidad accidental o convencional, que hemos llamado antes, se subdivide en tiene dos divisiones. Ok, taxonomía, vamos despacito. En una de ellas se hace evidente el carácter de multitud, colectividad y agregación, como un género que incluye muchas especies, o como una especie que incluye muchos individuos. ¿Ok? Y como un hombre que se compone de muchas partes, o un ejército que se compone de muchos hombres. Esto es habíamos hablado de la unidad convencional o de la unidad accidental. Aquí estamos hablando vamos a los ejemplos que pone Rabbeinu. Un género que incluye muchas especies. Las mariposas. Las mariposas contienes un género. Yo puedo decir la palabra mariposa, y esto contiene miles de especies de lepidópteros de mariposas. ¿Ok? Que están bajo... ¿Qué es lo que le está dando unidad a ese género? La palabra. La palabra. Es una unidad lógica que nosotros como ser humano decimos: todas las mariposas que en este momento hay en el planeta Tierra, y pues no sabemos si hay mariposas extraterrestres, pero a todas ellas les corresponde el nombre de mariposa. Y la ciencia nos dice que hay tantas especies. O vamos a mi especie favorita, que en estos momentos está paseando por mi jardín, la mariposa monarca, una especie que incluye muchos individuos. Entonces yo digo, una vez tengo mariposa monarca, hay millones de mariposas monarcas, todas de la misma especie, que caen debajo de esa unidad. Es decir, es una unidad que está generada por las palabras. O aquí tenemos otro tipo de unidad, o como un hombre que se compone de muchas partes. O sea, cada uno tiene un nombre, y cada uno de nosotros que tiene nombre y apellido tiene
extremidades, ¿cierto? Nos componemos de diferentes partes, o un ejército que incluye muchas personas activas en él. Entonces, cuando nosotros decimos que este ejército es uno, o que este individuo es uno, o decimos la palabra mariposa monarca, o decimos la palabra mariposa, nosotros estamos creando una unidad en la que caben muchas multiplicidades. ¿Ok? O como decimos, un hin, es una medida bíblica, un litro, un roba, de nuevo una medida, o una cantidad de peso, por ejemplo, de arroz o de agua, que contienen medidas más pequeñas, cada una de las cuales también se llama uno. Tengo 1 litro de agua y de ahí puedo sacar 1 mililitro de agua, y de ese mililitro, y ese mililitro es 1. Todas estas cosas que mencionamos se llaman 1 convencionalmente, porque las cosas incluidas bajo el nombre único son iguales. Es decir, esta es la unidad que nosotros le damos a las cosas a través de los conceptos y las palabras. Cada uno de ellos también puede ser llamado plural, ya que incluye muchas cosas que cuando se separan y aíslan serán llamadas una. Con todo, sí, todos nosotros podemos ser separados en cada uno de nuestros átomos, y cada uno de estos átomos, de ese átomo también se dice, un átomo de carbono del Rav Juan, un átomo de hierro. La unidad en estas formas que mencionamos es accidental, mikrit. Es un accidente. ¿Cierto? Que como este átomo de carbono, hay billones de átomos de carbono, trillones, cuatrillones de átomos de carbono. Que yo me esté fijando en este átomo en particular, o que me esté fijando en esta mariposa en particular, esto es un accidente. Esto no es necesario. Y de la misma manera, ¿cierto? Si esta mariposa monarca desaparece, ¿cierto? La estoy viendo y pasa una camioneta y desaparece. A pesar de que desaparece este individuo, la unidad de la especie no es afectada. Cada uno es unidad desde una perspectiva y plural desde otro aspecto. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra... habíamos hablado que la unidad incidental se divide en dos. Una es géneros, especies, partes. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda? La segunda división de la unidad incidental es la unidad atribuida a un solo individuo, que aunque aparentemente no es plural, ni una colección de varias cosas, sin embargo, es esencialmente plural, estando compuesto de materia y forma, esencia e incidente, susceptible de creación y destrucción, división y combinación, separación y asociación, cambio y variación. ¿Cuál es el segundo tipo de unidad convencional de la que nos habla Rabbeinu? Es la unidad de cada uno de nosotros. ¿Cierto? La primera categoría es conjuntos, palabras, mariposa, mariposa monarca, seres humanos. Con todas esas palabras ponemos cosas en conjuntos. Excelente. Llegamos al yo, ¿cierto? A esta mariposa monarca, a este ser humano irreductible. Bueno, este ser humano irreductible, ya nos lo había dicho Rabbeinu, está hecho de partes. Pero no solo de partes, sino en el modelo aristotélico de Rabbeinu, está hecho de materia y forma. Todos nosotros estamos hechos de los mismos átomos de carbono.
de los mismos átomos de carbono y nitrógeno e hidrógeno, ¿cierto? Que las vacas y que el maíz y que la papa, y por eso nosotros podemos comer papa y hacer de esa papa parte de nosotros. Tenemos esta materia común y qué es lo que nos diferencia a cada uno, nuestra forma, ¿cierto? Esto es una papa, yo soy un ser humano, entonces en la papa los carbones están alineados de esta manera y en un ser humano no de una manera muy diferente, no nos creamos tan café con leche, no somos tan diferentes a una planta de maíz, a una planta de banano, a una papa. Pero aún en la individualidad de esta papa o de este ser humano, somos parte de un componente. Y nuestra unidad es accidental. Hoy aquí está la papa y me la como y ya la papa dejó de ser papa. Fue destruida y ahora es parte del rajuán. Y eventualmente el rajuán también será parte de la tierra de la que crecen papas. División y combinación, separación, asociación, cambio y variación. Nosotros somos individuos solo por un momento. Cada uno de nuestra existencia como individuos es muy particular. Pero desde el punto de vista de la creación máxima es accidental. Cuando nosotros dejamos de ser, el universo no cesa de ser. Y esto es difícil. El ser humano tiene esta noción de que cuando yo me muera, el universo va a desaparecer. No. ¿Por qué? Porque nuestra unidad, aún como individuos, es meramente accidental. ¿Ok? La pluralidad debe ser atribuida a cualquier cosa a la que se aplique cualquiera de estas cosas que mencionamos, porque son contradictorias con la unidad. Es decir, algo que hoy es y mañana no es, que hoy es uno, ¿cierto? Hoy esto es una papa y mañana ya no es papa, ya es parte de mí, ¿cierto? Es algo diferente. Entonces, la unidad de esto no era tan obvia y no era tan necesaria. ¿Por qué? Porque dejó de existir. La unidad atribuida a cualquier cosa esencialmente plural y variable, de cualquier manera, es indudablemente accidental. En un conjunto donde haya muchas cosas, muchos seres humanos, muchas mariposas, todas estas mariposas, todos estos seres humanos, eventualmente dejarán de ser. Y pasarán a ser otras cosas. También unas, pero entonces esta unidad no es tan pegachenta, ¿cierto? Es una unidad transitoria. Es unidad convencional, pero no en un sentido verdadero. Esfuérzate por comprender esto. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Otro gran sabio español, ahí nomás. Bueno, Machado era andaluz, de la península. La unidad verdadera, absoluta, también es de dos tipos. ¿Okay? Entonces ya hablamos del tipo de unidad pasajera. ¿Ok? Hablemos ahorita del tipo de unidad absoluta. La primera es el pensamiento abstracto y la segunda es en la realidad actual. ¿Ok? ¿De qué está hablando Rabbeinu? La versión del pensamiento abstracto es la unidad numérica. Incluso la palabra Ejad. Nosotros todos los días, mañana y noche, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad. Dios es uno. Ahí estamos manejando estamos manejando un concepto abstracto y un concepto matemático también. Es decir, la raíz y el principio de todos los números. Es el signo y el símbolo de un comienzo sin precedentes en ningún otro comienzo. Vemos lo binario, ¿cierto? 0, 1. 0 es no hay nada, 1 es ahora hay algo. Porque todo comienzo verdadero se denomina 1. Como por ejemplo, Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad. Génesis 1.5. Si ustedes van y revisan
En el hebreo no dice y fue tarde, fue mañana del primer día, Yom Rishon. Hoy es Yom Rishon, el día domingo es Yom Rishon, primer día. Pero en la Torah no se utiliza primer día, se dice Yom Echad, el día 1. En lugar de decir Yom Rishon, primer día, el versículo utiliza el término Yom Echad. Porque el término 1, Echad, se refiere a cualquier comienzo sin precedentes en ningún otro comienzo. Cuando se repite, se llama el segundo. Y cuando se repite de nuevo, el tercero, y así sucesivamente hasta el número 10, 100, 1000, que también son unidades de una nueva serie, y así sucesivamente hacia el infinito. Entonces tenemos esta noción de Echad, que es una noción numérica, pero esta es una noción replicable. ¿Cierto? Donde hay un Echad, luego puede haber un Shtaim, un Shalosh, un Arba, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la definición de número es que es una suma de unidades. La razón por la cual lo llamé pensamiento abstracto es porque la noción de número no se percibe por los sentidos físicos. Más bien se capta solo en el pensamiento. Ya Rabbeinu nos dijo en este capítulo, todo lo que nosotros llamamos uno, este banano, esta papa, este rabino, esta persona, este computador, todas estas cosas son pasajeras. Y son uno simplemente mientras nosotros podamos llamarlos tal. O sea, poder, pero no es una unidad verdadera. Si yo voy a contemplar el tipo de unidad que le pertenece a Dios, esto no puede ser como ningún tipo de unidad que nosotros observamos en el mundo material. Es decir, tiene que ser un experimento mucho más abstracto, es decir, tiene que ser algo matemático. Y ya vamos a ver que tenemos que ir más allá de la matemática. Más bien se capta solo en el pensamiento. Es el objeto numerado, el único que es perceptible para los 5 sentidos o por alguno de ellos. Nosotros no vemos números, nosotros vemos cosas. Yo veo 5 pingüinos y no veo el número 5. El número 5 solo existe en mi pensamiento. El segundo tipo de unidad verdadera existe realmente. Es lo que no es plural, ni susceptible de cambio o variación. No, vamos a Peter ya sabe para dónde voy. Vamos a subrayar todos los nos. El segundo tipo de unidad verdadera es lo que verdaderamente existe. Y finalmente vamos a saber sobre la unidad verdadera. Aguante tantico, aguante el burro. No es plural, ni susceptible de cambio o variación. No está descrito por ninguno de los atributos corpóreos. No está sujeto a destrucción o fin. No se mueve o oscila. No se parece a nada y nada se le parece. Y no está asociado con nada. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos haciendo teología negativa. Esto es lo que el Rambam luego va a ser muy famoso, pero ya vemos que las raíces de ello están ya en Rabbeinu, donde dice lo mejor que puede nuestro intelecto es decir, esto no es Dios. Nosotros no podemos tener decir pensamiento positivo de la verdadera unidad. Pensamiento negativo. Nosotros solo podemos ver de cierto modo el hueco que deja Dios en la existencia. Y estamos cerca. Aquellos que quieran ver en esto el Tzimtzum cabalístico, con mucho gusto. El Ein Sof también. Pero es una cuestión tentativa y negativa. La unidad verdadera no tiene principio ni finitud,
porque todo lo que tiene un principio o finitud necesariamente debe estar sujeto a origen y destrucción. Y todo lo que está sujeto a estos también está sujeto a cambio, y el cambio es incompatible con la unidad. Por lo tanto, sería más de uno, ya que habría existido como una cosa y luego se habría transformado en una cosa diferente, y esto implica necesariamente pluralidad. Nuestra unidad no es tal, o sea, verdaderamente es convencional. Cuando yo tenía un día de nacido, no soy igual a cuando tenía 2 días de nacido, o un mes, o 10 años. Cada día nosotros somos distintos y nos creemos el cuento de que somos una unidad, pero la unidad de Dios no puede ser de esa manera, porque Dios no cambia, nosotros cambiamos. La similitud, porque Dios no se puede parecer a nada, es también una propiedad incidental o accidental en todo lo que es similar a otra cosa. Y todo lo que tiene una propiedad incidental es plural. Pero la unidad absoluta, en su gloriosa esencia, no está sujeta a ninguna propiedad incidental en ningún sentido. Si alguien afirma que la cualidad de la unidad es en sí misma una propiedad incidental en el absolutamente uno, responderemos a esto de la siguiente manera. Miren el Jiu-Jitsu de Rabbeinu. La atribución de la verdadera unidad tiene por objeto expresar la exclusión de la multitud de la pluralidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pongámoslo en un poquito más, en velocidad baja. Aquí Rabbeinu nos cogió con los pantalones abajo. Porque en el juego del lenguaje, ¿cierto? Todos estamos jugando, o sea, todo esto, toda esta conversación está pasando en español. Estamos diciendo uno, unidad, aquí. Entonces, si nosotros no compartiéramos un concepto de unidad, ni ustedes me podrían entender cuando yo se los digo, o sea, y lo que nos está diciendo Rabbeinu es sí. Cuando yo digo Adonai Echad, no es lo mismo que decir que yo soy uno, ¿cierto? Lo que nos está diciendo Rabbeinu es cuando yo digo Adonai Echad, lo que estoy diciendo es Dios no es múltiple. No que Dios es uno, sino que Dios no es múltiple. Dios no es plural. Nuestra afirmación más profunda, las palabras con las que nosotros como judíos practicantes aspiramos morir en nuestros labios, lo que está diciendo es: escucha Israel, Dios, la unidad con la que estamos en pacto, esta unidad es diferente a cualquier cosa. Rabbeinu, sí, nuestro lenguaje es limitado y cojo. Cuando lo describimos como uno, solo queremos decir la negación de cualquier multiplicidad o de pluralidad, pero la verdadera unidad no puede ser descrita por ningún atributo que connote su gloriosa esencia, cualquier pluralidad, cambio o variación. Con esto hemos completado nuestras palabras con respecto a la verdadera unidad y la unidad relativa, nótese bien. Con esto llegamos al capítulo 9.